Hola, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas en el municipio, todos los rincones del mundo. Hoy con un invitado muy especial, una vez más acá, a la Escuela de Literatura, el municipio de Mosquera, con la Dirección de Juventudes y el espacio Territorio Urbano. Hoy con un programa muy especial, bueno, ya ni sé Andrés, como que yo le digo programa, espacio, como que esto son muchas cosas, ¿no? Como que la pandemia se ha resignificado hasta las plataformas en las que nos encontramos, ¿no? Andrés Trujillo, ¿cómo estás? Nos acompañas desde Barcelona, allá ya casi la medianoche, ¿no? Sí, las 11:20 más o menos. Bueno, suelo presentar siempre a nuestros invitados y a nuestras invitadas, pero en este caso quisiera que lo hicieras tú mismo porque hemos estado conversando en el transcurso de la semana y me parece que es como más impactante que tú mismo digas quién eres, debido como a todo ese bagaje y toda esa trayectoria que ha picado y que se ha movido en tantos aspectos de la vida cultural colombiana. Bueno, ¿me escuchas bien ahí? ¿Estamos Estamos bien? perfectos. Perfectos, listo. Bueno, antes que nada, encantado de poder estar en este espacio y pues extiendo un caluroso saludo a todos los fans de la Escuela de Literatura, a todos los fans de este espacio, de estos momentos que tenemos en los que efectivamente se resignifica lo que significa ser y estar y hacer, ¿no? Eh, Mi nombre es Andrés Camilo Trujillo Cerón. En el municipio de Mosquera, pues estudié toda mi primaria y mi secundaria en el Instituto Diversificado Albert Einstein, por lo que digamos que mi vida está ligada ahí al municipio de una manera muy, muy especial. Y pues vivo también ahí desde hace unos 6 años estoy radicado ahí en Mosquera. Y desde ese tiempo, digamos que he comenzado a realizar una labor como para significar y hacer visible digamos que el llamado de nuestra ancestralidad, de lo que realmente puede significar como un potencial para enriquecer la identidad cultural del municipio. Entonces, pongo a disposición, digamos que con ese objetivo, mi experiencia. Por un lado, digamos, mi experiencia profesional está ligada al campo artístico, cultural y también, por otra parte, en la educación. Entonces yo soy teatrero, yo hice teatro durante 15 años de mi vida y pues recorrí gran parte del territorio nacional y también hice giras en Estados Unidos, en Ecuador, en países también así eh, de Latinoamérica, haciendo teatro de calle y teatro en espacios no convencionales, con un grupo que hacía teatro físico en zancos. Entonces, ahí todo ese lenguaje de la expresión corporal y todo eso es algo que me ha quedado también como un sello ahí en mi proceso artístico, lo que es el cuerpo y sus diferentes lenguajes. Eh, de igual manera la música, más de una forma más empírica, digamos, y más como desde el sentir, me ha llevado a diferentes espacios, es por lo cual también estoy acá en Europa en este momento. Yo hago música enfocada en el tema ancestral, hago música para ceremonias ancestrales de sanación con plantas y hago solo música para eso. En este momento de mi vida estoy en eso. Eh, y algo que quiero compartir ahí como para terminar esa presentación tan larga, eh,
digamos que hemos, con, con la comunidad muisca y con esto que he venido adelantando, hemos hecho cosas con los niños, en espacios de educación, o sea, espacios pedagógicos, culturales para resignificar también la memoria del territorio y darle vigencia en los que estamos hoy ahí habitando el territorio. Ok, Andrés, te hago una preguntita que me parece muy interesante como para poder entrar en la conversación. Y es, hay un proceso, digamos, como de negación por parte de muchas personas, ¿no? A propósito de lo ancestral, ¿no? De lo indígena. Bueno, si bien todos, de alguna manera, o muchos, pertenecemos como a esta cultura occidental, pues nosotros tenemos anclado, digamos, de una manera, digamos que visceral, pues de dónde venimos, ¿no? En ese contexto, ¿qué sería puntualmente eso que tendríamos que hacer para poder retomar esas raíces y para que muchas personas también, no sé si la palabra sea correcta, dejen como de ponerle tanto tema al asunto y avergonzarse incluso, porque bueno, finalmente todos somos en un gran porcentaje, por lo menos en Colombia, gracias al mestizaje, bueno, indígenas, ¿no? Afro, etcétera. Sí, hay, hay una situación muy interesante ahí digamos, en el momento, y es que por una parte hay movimientos como indigenistas, por decirlo de alguna forma, que están defendiendo una posición, digamos, radical, donde el indígena y la visión del indígena es, está demasiado encasillada en unas visiones que desde mi punto de vista también son occidentales. La visión del indígena también es un concepto occidental. Y por otra parte, estamos en la crisis de identidad colombiana que existe desde que existe esto como república, ¿cierto? Y es esa, digamos, la identificación con lo nativo era sinónimo de riesgo, de muerte, ¿sí? Y digamos que todas las manifestaciones culturales, las manifestaciones de lo sagrado y las manifestaciones de lo propio, de lo original, durante mucho tiempo fueron asociadas con la vergüenza, al punto que ser indo eso sigue siendo como un insulto, no sea tío, no sea, sí. Y ese es un sesgo que tenemos pues en nuestro país. Eh, yo pienso que lo que está sucediendo es que o sea, está trascendiendo el escenario de lo étnico y de lo cultural, sin desconocer el debido contexto de cada cosa. Pero conexión con la tierra es una cosa que está sucediendo a muchos niveles en muchos países del mundo y de muchas maneras, y la conexión, digamos, con esas leyes naturales, vitales, eh, que permiten que el ser humano exista en este planeta, empiezan a saltar a la vista, precisamente por el hecho de que miremos cómo estamos viviendo. Entonces, nos es proponiendo de alguna forma esa mirada al territorio, eh, ese vínculo con lo vital, no necesariamente con un referente cultural. Ya no se trata de volver a lo indígena ni de retomar un pasado, sino de permitir que desde esa sensibilidad y desde esa otra mirada podamos también mejorar un poco nuestra calidad de vida, por alguna manera más pragmática. El simple hecho de que yo revise cuál es mi relación con el aire que respiro,
¿Cuál es mi relación con el elemento fuego? Sencillo. Son cosas, son 4 elementos. Nada. Empezamos a revisar nuestro mundo de la relación. Esos cosas fuera dentro de mí empiezan a suceder cosas frente a cómo veo, cómo siento el territorio y cómo me siento yo también de lo que nosotros llamamos madre, la tierra. Y no es madre en un sentido figurado, en un sentido romántico. Realmente la tierra es madre y nosotros somos hechos de ella, somos un pedazo de ella. Todas estas reflexiones y este conocimiento ancestral ha sido y está siendo catalogado como un hipismo o un neo despertar de culturas indígenas y de tendencias, o sea, semiurbanas, pseudointelectuales y bueno, se puede, van muy directamente. Hay énfasis académicos, hay énfasis culturales, étnicos, pero hay algo que va transversal, hay necesidad de buscar digamos, con las plantas sagradas, experimentar el chamanismo, muchas formas de acercarse a ese sentir de la tierra, de alguna forma la gente lo está buscando. Entonces, pues los muiscas aparecemos en esta época, aunque aparecemos entre comillas, es porque siempre hemos estado ahí. Nosotros no llegamos a la ciudad llegó a nosotros. Vivido. En que de estas cosas, pues era asociado todavía con otro tipo de prácticas, brujería y eran satanizadas. Lo que ha pervivido en la tradición oral, ¿cierto? Eh, digamos que este es un tiempo en el que ha sido propicio que eso se empiece a difundir. Entonces en eso estamos. Ok, Andrés, cuéntanos un poco también alrededor de cómo fue ese proceso de reconocimiento. Digamos, tú tenías tu vida, no sé qué, estabas trabajando dentro del mundo del teatro y cómo comienzas a descubrir estas nuevas formas Sí, de sí. cosmogonía. ¿Me escuchas? Andrés, ¿me escuchas? Hola, háblame de nuevo. Ahí está, hola. Ya, Ahí va, perfecto. Te preguntaba alrededor, digamos, de todo ese proceso que ya, ahora sí. tuviste, de ese proceso de reconocimiento, ese proceso de encuentro también que tuviste para poder entrar, digamos, en todo este sistema cosmogónico, si se quiere, ¿no? Y cómo eso cambió tu vida como ser humano, tu vida espiritual, tu vida mental, incluso tu vida física. Eh, digamos, entrar en todo esto, digamos, de conexión con lo ancestral. Bueno, realmente ha sido un viaje hacia la misma memoria que habita pues en mi cuerpo, esto que nosotros llamamos esta es una tecnología biológica, tiene una memoria genética, porque yo soy el resultado de papá y mamá, ¿cierto? Eso soy yo como cuerpo. Entonces, pero yo no soy solamente el cuerpo, ¿cierto? O sea, porque pues el cuerpo solo, cuando una persona se muere, pues el cuerpo queda ahí, pero pues significa que algo ya no está, algo ya no estaba ahí, la inteligencia, la fuerza de ese cuerpo, ¿sí?
es lo que yo soy como en existencia. Entonces, lo que ha sucedido es que, digamos, empecé en el año 2005, más o menos, hice una expedición hacia la selva por un sentir muy fuerte que tenía de conexión con la naturaleza y con el chamanismo. Me llamaba mucho la atención y yo quería ir a tomar yagé. Entonces, el privilegio de vivir y a partir de eso es un proceso de mi vida de búsqueda y de exploración con esta planta. Ujú. En todo ese proceso, mi, en el Jardín Botánico de Bogotá, más o menos en el 2009, estaba eh, reuniéndose de una manera muy activa, digamos que un gran grupo de personas en la maloca del Jardín Botánico, una maloca indígena que existía, que fue levantada para el despertar del pensamiento muisca. Eso la levantó un abuelo que vino del Putumayo en los años 90, el cacique de la etnia Huitoto, el abuelo Víctor Martínez Taicuma, y él levantó esa casa para el despertar del pensamiento muisca, porque había unas ferias que en su pueblo se estaban cumpliendo. Él vino a entregar una tarea para el despertar de lo muisca acá en este territorio. Entonces, más o menos en el 2009 yo voy y encuentro todo este proceso y empiezo a preguntar por muisca, pues ya lo había escuchado, pero tenía esa misma visión de que lo muisca es allá en el Museo del Oro y es como siempre uno lo escucha como algo arcaico que pasó y pues los muiscas vivieron acá y la leyenda del Dorado ya está. Y cuando empezamos la edición de supervivencia en mi propio libro, Hola, viendo. Hola, ¿me escuchas? ahí te escucho un poco entrecortado, pero te escucho. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces ya puedo ya demostrar que en mi familia hay linaje también. Y entonces empiezo a recordar también, a recordar cosas de mi niñez, de mi experiencia también pues en el campo con familia y de alguna forma tú me hablas de cómo me acerqué a esa forma cosmogónica y yo me di cuenta como a los 25 años que eso ya me lo había insertado mi tío abuelo desde mi niñez en una forma que es tradicional, pero digamos que en ese momento, o sea, no, pues yo estaba muy pequeño y eso no, eso es sabiduría pop, eso es sencillo. Digamos, yo me levantaba con mi tío abuelo 5 de la mañana, yo siendo un niño pues pequeño y lo acompañaba a él a hacer como una especie de meditaciones, él se quedaba en silencio y yo lo acompañaba al campo y hacíamos todas las labores de la finca, de sembrar, de lo que tuviese que hacer y él me iba contando historias y Ujú. chistes, historias alrededor de unas pensiones, los monjes, espíritus, espíritus espíritus del mito, que cuando al niño le da mal aire, que porque cuando los niños se descuajan, que me pasa eso, todos esos secretos de la sabiduría popular, eso yo ya lo tenía ahí
cuando yo empiezo a escuchar esto, hablando sobre los muiscas y los legados de nuestros campesinos y de toda esa sabiduría popular que la tenemos ahí palpable, pero la estamos a morir. Ujú. Pero claro, yo soy muisca, y si yo miro desde la constitución política de Colombia, yo tengo, digamos que ese derecho de autorreconocerme como a mí me place, ¿cierto? Porque es mi identidad. Entonces, Ok, es también como, ¿me escuchas? sí, te escucho, te escucho. Ahí está. Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona todo este tema de los cabildos, que hay un movimiento muy importante, un movimiento muy grande alrededor, comunitario también y tradicional, alrededor de los cabildos, ¿no? Sí, los cabildos y guardos son formas de organización que de todas maneras nos quedan de los procesos coloniales. Ok. Eh, entonces, donde el territorio ancestral de algún resguardo, entonces en ese mismo territorio se ha podido reclamar la tierra y la forma de acuerdos que es en los casos de Bosa, Suba, Cota, Chía, que tienen como territorios ahí que son de protección, lo que llama el registro ante el Ministerio del Interior, que garantiza que ellos son un cabildo indígena. En manera de comprobarlo es a través del apellido, porque son familias que conservan apellidos muiscas, Chipatá, Chiguazuque, Tibaquira, en fin, Pataquiva, hay muchos apellidos muiscas, pero entonces hay otra serie de procesos comunitarios en Ciudad Bolívar, en Usme, en Teusaquillo, en el sur también de Bogotá, en Tunjuelo hay ciudades, entonces son otros procesos comunitarios que surgen también de esos procesos emergentes de la gente a cultivar otro tipo de comida, a cultivar el maíz, el frijol, calabaza, lo que es lo esencial. Por allá en Choachí, por ejemplo, en Ubaque, Ujú. procesos muy interesantes para la semilla, eh, y medicinas, del uso de las plantas sagradas, de vida y de también una forma de salud, una forma de existir y de pervivir también. El uso del tabaco, el uso de la hoja de coca, el uso de elementos sagrados como el poporo y otros elementos que hacen parte pues, de nuestros usos y costumbres. Entonces, pues muchos procesos que también están emergiendo, que tienen fuerza, pero no tienen registro ante el Ministerio del Interior. Entonces uno dice, ¿por qué? Pues lo que pasa es que hay una lucha digamos, un conflicto de intereses frente a comunidades empiezan a reconocer la ancestralidad y el valor de la memoria de su territorio, empiezan a defender espacios que son vitales, que no son accesorios ni son de recreación, sino que son espacios vitales. Entonces lo que llamamos humedales, eh,
los cerros, las montañas, los nacimientos, o sea, se convierten en, no es simplemente preservar la naturaleza y el medio ambiente, no, es una conexión, es una identidad profunda, podríamos llamarlo como de una manera espiritual, porque es vital. Se sabe que esos lugares son sagrados y son los remanentes como de la fuerza vital de un territorio. Entonces ahí entrando en el tema un poco, todo lo que yo he hecho de alguna manera y lo que con otros compañeros de la comunidad muisca presentes en Mosquera, Funza, Madrid y otros lugares, es que hemos ido buscando algo y es reconocer la importancia que tenemos en Mosquera, no solo desde la memoria, desde la tradición oral y todo lo que podemos, eh, no me gusta esa palabra, pero explotar de ahí todo lo que podemos aprovechar, pero tenemos unas piedras ahí muy importantes, tenemos unos pictogramas, tenemos unas cuevas, tenemos una laguna y es increíble que todavía en este punto de la historia todavía tengamos una cantera activa y es grave y esto es como también promover si destruye hospitales que son importantes es cuando ocurren cosas que son terribles en nuestra sociedad. Ahí está. Me parece también muy interesante cuando mencionabas, digamos, como toda esa labor, Andrés, alrededor del cuidado también de las semillas, ¿no? Y más allá de que se limite a una concientización, digamos, en cuanto a la Si quieren, alimentación, ¿escuchas? tenemos tiempo, si quieren podemos, pues, Hola, ya, ahí va. Bueno, te decía ya escucho. que me parece muy, muy interesante aquello también que he escuchado y que tú has mencionado ahí por encima alrededor de los guardianes de semillas, ¿no? Me parece también muy, muy interesante como poder salvaguardar no solo la alimentación como algo muy propio, definitivamente lo que comemos nos determina un montón, sino también como alrededor del cuidado, también digamos de muchas cosas que están echadas no a perder, pero sí en el olvido muchas veces, ¿no? Entonces, a propósito de como toda esa posibilidad en cuanto al maíz, ¿no? El maíz es una cuestión absolutamente americana. Hace poco hablaba con un amigo y me decía, el whisky norteamericano está hecho con un 50% de maíz, ¿no? Entonces, como que ese es el verdadero oro, creo yo, ¿no? Si metaforizamos también un poco alrededor de todo ese oro con la leyenda del Dorado que tú la mencionabas, realmente lo que se encontraron fue el maíz, este alimento tan nutritivo y que de alguna manera nos genera como tantos productos. Cuéntanos un poco alrededor de lo de los cuidados con la semilla, de los guardianes. Bueno, también quisiera decir algo sobre el dorado, ¿no? Bueno, o sea, sí, efectivamente el maíz, pues no solo guarda para nosotros una relación estrecha con el oro, sino que pues es, digamos, un elemento que transformó completamente el curso de la historia para los muiscas y para la humanidad entera. Hay historias del maíz, para nuestra cosmogonía. Y quería decir algo alrededor de la leyenda del Dorado y es- son cosas para empezar a pensar, porque
Cundinamarca, para Cundinamarca, como ellos decían. Y allá fue que le contaron los 2000 que no te... El oro llegaba acá. Acá había, bueno, allá. Yo estoy me situado acá como si estuviera allá. El oro llegaba ya de muchas partes, ¿sí? Y llegaba ya para ser ofrendado en una ceremonia muy especial que se hacía en ese territorio sagrado. Y de ahí ofrendaban no solo del territorio colombiano, sino desde muchos otros territorios llegaban a ofrendar oro, a hacer ofrendas a las lagunas, y eran esos ancestros, esos abuelos muiscas los que tenían la sabiduría de cómo pagarle a la tierra, ¿sí? No de hacer ofrendas, sino cómo pagarle a la tierra y de cómo limpiar y de cómo hacer unos ejercicios que son altamente espirituales. Entonces el valor de nuestro territorio y de la memoria que tenemos es muy importante. O sea, es una cosa que va más allá de nuestra como, sí, sobre todo del esquema que tenemos en este momento, porque es que es imposible no pensar lo que tenemos en Facatativá, por ejemplo, el Parque de las Piedras del Tuno. Lo que significa que hace de piedras, lo que significa es que tenemos frente a una de las redes de es describir una técnica sagrada, las piedras en sí mismas, los minerales, el agua, todo el lugar como punto energético, es un punto importante. A el oro, o sea, la vida de nuestros ancestros, para recordar esas cosas y cómo hacer las conexiones. Y hablar del maíz, ahora que me lo preguntabas, y hablar del alimento y recuperar también la palabra, las historias que hay alrededor del alimento, es recuperar la memoria. Científicamente se ha demostrado que gente que come fortalece su sistema inmunológico y facilita muchos procesos. Hay que ver qué comía el ancestro. O sea, y entonces, para nosotros el maíz tiene una historia y está relacionada con el oro, parte de unas semillas de oro que se siembran. Y el maíz marca un punto de civilización para el pueblo muisca en una de estas historias. Hay un momento en que el pueblo muisca se queda en hambre total, en desolación, y sucede algo y un personaje muy importante de nuestra cosmogonía, que es Bochica, trae esa técnica de maíz. Él siembra esa semilla a partir del oro y sale este alimento del cual tenemos chicha, tenemos harina de maíz para hacer el boom, lo que hoy llamamos envuelto, y pues de ahí sacamos una cantidad de cosas muy interesantes. El maíz básicamente transforma el modo de vida entonces yo creo que no con allá en Centroamérica. Ahí está. Andrés, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Sí? Eh, Hablabas de algo que me parece muy particular, utilizaste muchas veces la palabra historia, ¿no? La literatura, pues por supuesto, trabaja alrededor también de las historias, ¿no? Estas historias que nos estás contando,
que algunas se transmutan en verdaderas crónicas, otras pueden transitar un poco el hálito de lo mítico o de la leyenda. Me parece muy importante como el proceso, digamos, que se ha mantenido alrededor de la creación y de forjar, digamos, estas historias para poder mantener a la luz nuestros antepasados, ¿no? La historia de nuestros ancestros. Pienso en un libro fundacional como el Popol Vuh, ¿no? ¿Cómo han manejado esto, digamos, dentro de los cabildos muiscas o dentro de todo de esta, digamos, onda? ¿Cómo se ha manejado eso de los mitos fundacionales? Hay libros que la gente que nos está viendo puede aterrizar sobre ellos, investigaciones formalmente o quizás también partes de poesías, de odas, de novelas, etcétera. Andrés. Andrés, ¿me escuchas? Bueno, creo Te que perdí. estamos. Ahí va. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Te perdí en una parte. Listo. Ahí va. No, te preguntaba alrededor, Bueno, digamos, de pues eso. Ahí te escucho. Dale. bueno, bien, pues la parte histórica, tenemos un aporte importante desde las crónicas escritas por los españoles y digamos que yo de entrada marcaría una diferencia. Ahí tenemos dos tendencias, eh, que ambas hacen parte como de un tejido y de un peso que va fortaleciendo este proceso de los cabildos. Hay que entender que el cabildo de todas formas es una estructura diseñada para dialogar con el Estado y con las instituciones, pero no necesariamente corresponde a la forma de organización ancestral. Por eso existe lo que se llama un fuero interno. Y entonces, en los diferentes cabildos pues se han asimilado como partes de la historia también para recuperar algunos territorios, algunos pleitos históricos como desde la colonia, y se han querido rescatar, se están rescatando elementos importantes, por ejemplo, respectivos a la lengua. Entonces, en el campo académico hay muchas cosas que son como rescatables. Y, sin embargo, hay un momento en que eso empieza a entrar como en disputa con la otra forma, digamos que es lo que se ha preservado en tradición oral. Entonces, como eso no es un dato exacto, la deshabilidad del está ahí, eso podemos decir que tiene un carácter, si se quiere, esotérico, porque se requiere otro punto de vista, requiere si se quiere, de una iniciación, porque Okay. entonces no podemos enunciar de los dos puntos a la vez. Muchas veces eso genera conflictos porque es que la tradición oral, si estamos hablando desde la palabra ancestral, estamos hablando de una palabra viva. Historia, pues la memoria, pero es la memoria viva. Y si yo anunciando desde una estructura para historia, lo que llamamos nosotros ley de origen, eh,
todas estas historias del territorio y entramos en esta forma distinta como de conexión también. Entramos en un tiempo distinto que corresponde a ese mundo de la palabra. Entonces no es un tiempo cronológico, no es un tiempo histórico, es el tiempo siempre presente de la historia que se está contando. Entonces nos Ajá. sentamos en el círculo de palabra, eh, eh, mambeamos nuestras plantas escuchando la palabra y así la historia, otra vez el ejercicio es sentarnos a escuchar la palabra, sentarnos junto al fuego eh, y cada vez podemos recrearnos en esas historias. Entonces hace parte de un tiempo y de una memoria propia. Pero entonces no podemos querer comprobar la cosmovisión, la cosmogonía, la palabra ancestral, meterla en un formato académico y querer explicarlo desde ahí es muy complejo. O sea, yo personalmente apoyo y saludo muchos ejercicios que desde la academia se hacen para conservar el patrimonio, pero me parece sinceramente que se quedan cortos el elemento que propio la palabra ancestral, la palabra indígena y la conexión. Eh, eso yo no se asocia al misticismo, pero es de carácter ritual, simbólico y es importante, o sea, funciona así de esa manera. Tiene su lenguaje, sus símbolos, su forma de circular el conocimiento a través de esa forma. Ok, Pero bueno, tenemos también muchos aportes de la historia. También es, sobre todo. ok, perfecto. Bueno, al final te fuiste un poco, pero ahí volvimos. ¿Tá? Bueno, te quería preguntar también, muy particular, digamos, cuando uno está en el exterior, ¿no? Y de pronto tú con todas estas cosas que nos estás acá compartiendo, ¿cómo lo asumen los europeos y europeas cuando tú les hablas de todo esto? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la impresión, digamos, que les queda a ellos de algo que está reivindicando lo ancestral, ¿no? Ellos, por supuesto, por una cuestión absolutamente entre comillas, y quiero hacer énfasis que es entre comillas, poniendo en discusión un poco esa palabra, un poco no, mucho esa palabra, como con esa civilización, ¿no? Como con el centro. Nosotros como que perteneceríamos a la periferia, ¿no? Ellos, pues, por supuesto, no sé, Holanda es un país chiquitito y hablan holandés, Dinamarca habla danés, Suecia habla sueco, sí, como unas repúblicas muy fuertes que se dedicaron fue a colonizar y nosotros somos, digamos que, parte de esa historia de colonización. ¿Qué te dicen los europeos y las europeas? Bueno, que tú de la gente a este tipo de cosas en Europa es infinitamente superior a la gente en nuestro país. O sea, nosotros llevamos, pues digamos, mucho tiempo luchando espacios de reconocimiento y se han dado, pero ha sido muy luchado para que escuchemos sobre nosotros mismos. Y hay gente, eso pues ver que hay gente en otros lados muy interesados en saber qué está pasando con los muiscas. Gente, bueno, gente también interesada en culturas, en el tema de las plantas de poder, en las plantas sagradas, eh, como en un despertar de lo espiritual
espiritual y también de relación con la tierra en diferentes países. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar en Alemania, en Bélgica, en Serbia, acá en España, eh, precisamente compartiendo eso mismo que estamos viviendo nosotros como despertar de pueblo muisca, eh, y todo el despertar alrededor de lo ancestral que se está viviendo en el mundo realmente, porque hay un gran movimiento de personas que están sintiendo eso, hay mucha gente haciendo temazcal, mucha gente haciendo ceremonias con yagé, con tabaco, o sea, guiados por mayores y por abuelos que están haciendo ceremonias también para despertar conciencia en todo el mundo. También hay otras cosas, claro, hay otros acercamientos que son difíciles de eso pasa también en Colombia, pero pues mucho más en Europa porque hay gente que lo toma como algo light y tienen ese acercamiento a las plantas, pero desde otras intenciones, como recreativas, y pues entonces empieza a desdibujarse un poco lo que es la experiencia ancestral. Eso pasa ahora mucho en España, mucho en varios países. Pero también hay abuelos, también hay mayores y hay personas que estamos eh, entregando esa palabra, ese pensamiento también para sembrar esa semilla y para crear conexiones, para crear lazos. Hay muchas comunidades que están formándose, gente que está interesada en crear comunidades para vivir diferente, porque pues nos estamos dando cuenta que pues de la manera en que estamos viviendo, que es colapsando. También hay eh, mucho que estamos más cerca de la naturaleza, la madre. Entonces, pues en eso está. Ok, Andrés. Bueno, agradecerte por el tiempo, por la disposición. Sé que ya es medianoche en España y bueno, cuando vuelvas a Colombia, cuando vuelvas a Mosquera, tienes las puertas de la Escuela de Literatura abiertas para que nos transmitas tanto conocimiento, para que nos puedas conversar más a fondo incluso alrededor de lo muisca y de nuestros ancestros, ¿no? Y de la importancia del territorio como el modelo, digamos, de proyección de la identidad, de aquello que nadie nos puede quitar en ningún momento. Así que no sé si quieras añadir algo o contarnos algo más. Súper. Agradecerles bueno, sería chévere en alguna oportunidad que, pues porque digamos se nos fue el espacio también como en parte de la presentación y el contexto, pero de No te pronto de pronto preocupes. explorar algún ejercicio en algún momento en el futuro cuando ustedes quieran, cuando quieran invitarme para que miremos también simbólicas y historias eh, que nos conectan realmente con otras formas de ver, son otras formas de imaginar también la riqueza que nos da nuestros ancestros, nuestro pueblo, y ver que desde ahí también se pueden explorar muchas cosas. Entonces, muchas gracias de nuevo, Giovanni, pues a todos los que hacen posible este encuentro. No, bueno, que estés muy bien. Y bueno, saludamos a toda la gente que nos estaba mirando, que nos estaba viendo, que estaba siguiendo la transmisión. Y les enviamos un saludo muy, muy especial. Andrés, que pases buena noche. Nos vemos próximamente en Mosquera. Así sea. Hasta luego.